Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Corriendo, pero bien. Me gustaría que por lo menos cantáramos un himno. Sí, antes de iniciar. Yo no sé cantar bien, pero me gustan mucho los himnos. Entonces, me gustaría que cantáramos el himno número 364. Día en día. Este es uno de mis himnos favoritos porque día en día yo puedo encontrar el amor de Dios en todas las cosas. La gracia de Dios, entonces. Con fuerte voz quiero que cantemos a la cantidad. ¿Se lo tiene? Sí. Si lo tienen, 1, 364, vamos a cantar. 1, 2, 3. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Tal vez entre ustedes hay alguno que quisiera testificar un poquito antes de iniciar con la palabra. Unos 5 minutos. Sí, tal vez. Alguien tenga testimonio. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque ayer estaba enferma, pasé todo el día enferma y hoy estoy bien. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Tal vez alguien más. Yo venía muy mal, con un dolor acá en la... ¿Recuerda que le dije a usted, Roy? Ajá, sí, es cierto. Entonces, orando y caminando, creyendo en el Señor, que me quitó. Y yo siempre fui a la cita, yo decía que una cita para ese dolor, pero de nada me sirvió. Pero cuando fui a la cita, voy a hablar con la doctora que me hizo el trabajo de los dientes. Pero no, primero pregunté qué es el mejor. Y mejor hablé con la jefe de odontología. Y entonces, al rato me dice, ahorita lo llama. Y jamás pensé yo que me iba a hacer el trabajo, pero eso son cosas que uno sabe, ¿verdad?
La cosa es que al rato me llama a media hora y cuando me van dejando sin dientes, muchachos, se lo vamos a arreglar. Entonces, la otra me dijo que no pueden hacer nada. Y entonces dijo que me digamos ya. Así que doy gracias a Dios porque, aunque Sí. estoy sin dientes, pero voy a tenerlos pronto. Porque uno quiere predicar, pero así sin dientes no se veía bien. Sí. Perdón, quiero compartir con ustedes también un testimonio. Jenny y yo hemos estado en nuestros devocionales, estamos leyendo Filipenses y acabamos de dejar Efesios y acabamos de dejar Colosenses, creo que anduvimos por ahí. Bueno, venimos por ahí por los enses. El tema es que me encontré un versículo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice: porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. El testimonio está alrededor de una familia que queremos mucho y nos conocemos desde, digamos, un promedio de unos 30 años. Ellos, igual que nosotros, ellos criaron sus hijos que más o menos van afín a los míos. Digamos, Sofía es un poquito mayor que la mayor de ellos. El tema es que uno de los muchachos, que tiene prácticamente 40 años, a él se le nota el pecado, ¿verdad? Yo quiero que vayan entendiendo esa parte. A él se le nota el pecado porque él está siendo arrastrado por la droga, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan, o sea, no lo estoy acusando a él, sino que a él se le nota. ¿Va? Es que habemos algunos de que no se nos nota, o a muchas personas no se les nota. El asunto es que, igual que Lidiana, igual que quien nos empezó a acompañar desde temprano, bueno, solo Lidiana fue la que nos acompañó de la otra iglesia. Nosotros también compartimos con ellos gozosamente el evangelio en aquellos entonces, pero ellos no nos acompañaron, más bien nos vieron un poco raro y se enfrió la amistad. Pero de tiempo en tiempo, Jenny insiste una vez y otra vez, y yo otro día una vez y otra vez. Bueno, el tema es que más o menos hace 2 años, hace como 2 años tenemos una reunión una vez por semana, fijo. Y por fin ya ellos, por lo menos manifiestan mucho gozo y mucha revelación en su corazón con la palabra y el evangelio y se llenan de mucha esperanza, pero conforme yo comparto con ellos, de prácticamente media hora después ya se les fue todo. Y no es a ellos, realmente a todos nos pasa. Son mayores. De la misma edad. De la edad de nosotros. El asunto es que O sea, sí son mayores. sí, dijo mi cuñada. Es que yo, donde dije de la misma edad de nosotros, no, sí, están jóvenes. Como decía una cuñada, QDG, dice, yo antes era pobre, y se queda así, dice, pero ahora también. Bueno, el tema es que hemos estado compartiendo y hemos estado orando y hemos estado muy cerca por el tema de su muchacho. Y yo he visto que ese muchacho es una herramienta que Dios ha puesto en esta familia, porque ese muchacho y el testimonio de ese muchacho a ellos los va realmente a terminar de despertar. O sea, se les va a revelar ya con profundidad lo que significa que el Señor los salve a ellos. El asunto es que estamos en eso cada 8 días y a cada rato nos hablamos y cómo está el tema de tu muchacho y aquí y allá y eso, y estamos conversando muy a menudo. El asunto es que
ellos van a otra iglesia, pero sus hijos mayores o su hija mayor junto con su esposo son los pastores de esa iglesia. Y ellos manifiestan, dice, si mi hija y mi yerno escucharan esta palabra, ¿verdad? ¿Qué palabra más reveladora? ¿Qué palabra? Ellos no dicen que cuando van a reunirse con ellos no dicen que no reciben nada. Que no reciben nada, no dicen nada. Pero por lo que dicen, nos da a entender de que van a perder el tiempo, ¿verdad? Y entonces yo me doy cuenta que eso pasa y entonces yo le digo, pero ¿por qué ustedes no comparten el testimonio de lo que Dios les revela a través de este hermano mayor de ustedes? Sí, pero no nos escuchan, no nos escuchan. El asunto es que este jueves que viene, hace 8 días atrás, Jenny me dijo, dice María Elena que si podemos ir a Jericó, ¿verdad? Yo no sé por qué. Ah, no, usted estaba en la playa. No, si se fue para la playa esta señora, para que le diga al pastor. El asunto es que yo me fui para Jericó. Y lindísimo, bueno, era de noche, llovía, bueno, por fin perdido y no sé qué, como a las 8:15 llegué y me estaban esperando con una cena y estaba la hija mayor y el pastor y aquel ambiente lindísimo, el ambiente todo, pero yo iba a estar con esta pareja. Y estábamos así aparte en la sala y ellos, toda la familia estaba cenando como en un lugar así. Y yo desde largo, yo le digo, Roberto, así va, viera que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Si usted me lo permite. Claro, por favor, compártanos. Y entonces se cumple, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Habíamos estado orando para que tuviéramos que nos encontráramos, porque ella, la hija mayor, conoce mi testimonio feísimo desde toda una vida y ella o sea, no quería como revolverse conmigo porque me va a contaminar mi marido porque es un gran mujeriego y qué sé yo, va. Y entonces me tenía como un leproso y entonces jamás ella iba a aceptar una palabra de un leproso, ¿va? Jamás. Y entonces era muy difícil, porque a veces ellos llegaban cuando nosotros estábamos compartiendo. Y no, pum, y no, oír lo que yo compartía, no. Pero ese día, hace 8 días atrás, ella y él estaban impactados. Realmente la palabra los impactó. Compartí 2 Samuel, creo que es 13 por ahí, cuando David decide pasar el arca del pacto. Y como siempre hago yo, comparto el evangelio. Yo, o sea, nunca hablo por hablar, sino que de una vez voy con el sabor del evangelio. Ahí está el evangelio bien claro. Y estaban pero impactados. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios está tratando con esta familia y a través de su muchacho están suavizando, el corazón de toda la familia está suave. Está suave. Pues eso era lo que quería compartir. Vamos a buscar la Biblia. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. 13. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Génesis 13, del 1 al 13. Dice así. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones
naciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo, el fereceo, habitaban en toda la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí. Perdón, Roy, ¿podemos cerrar la puerta principal? Es que ya hago un zapateado aquí en la mesa con ese perro que se oigo ahí al fondo. Perdón, Roy. Pobrecito Roy, va a tener que tener mucha paciencia porque yo me hice un viejillo incómodo. Permiso, Mariela. Voy a tomar agua. Este último tiempo Dios nos permite preparar varios eventos. Ya este sábado teníamos el campamento, el día coreano. Y es un evento donde ahorita tenemos 138 personas inscritas. Y confiando en Dios vamos a llegar mínimo a 200. Pero cada vez que uno prepara estos eventos, siempre llega con mucha carga del corazón. ¿Por qué? Uno tiende a olvidarse de Dios. Solo ve trabajo, pero no se ve Dios por ningún lado. Entonces, este último tiempo hemos estado también ensayando las danzas, y hay un grupo de muchachas que ha estado preparando las danzas de K-pop para presentar a todos los que vengan al evento. Pero ellas, cada vez que empieza, oran, tienen la comunión y luego preparan. Pero lo curioso es que la preparación de su baile no avanza, sino cada día se ven más abajo. Entonces, por bastante tiempo, yo soy el encargado del grupo de danza, entonces por bastante tiempo yo estuve analizando cuál era el problema de por qué ellos no podían avanzar. Porque es raro que ensayando todos los días no se vea como un avance. Entonces, analizando, un día las vi que oraron y empezaron a ensayar. Pero cada momento que tenían, entonces empezaban a reír, empezaban a perder su tiempo. Entonces, a simple vista parece que eso es el problema, que no están aprovechando bien el tiempo. Pero analizando más a fondo, ellas en su corazón no tenían la importancia de este evento. Entonces, cuando les hice unas 3 preguntas, ellas ya no sabían cómo responder. Entonces, ¿qué les decía yo? Yo les hice una pregunta. Yo les dije: ¿por qué ustedes tienen que bailar K-pop? ¿Para qué la pastora pidió una danza de K-pop siendo un evento de Corea? Sí, es evento coreano y todo, pero ¿por qué ustedes tienen que bailar? ¿Y por qué esa danza va al final? ¿Por qué tanto preparativo para que al final llegue su danza? Entonces ya ahí no entendían. Entonces, si nosotros analizamos, claro, el evento coreano tiene muchas partes, pero la parte final son las danzas y la conferencia. Entonces, entre toda la preparación, la última parte es lo que representa el IYF, que son las danzas y la conferencia. Entonces, podíamos analizar un poco el corazón, de qué manera estaban ellas preparando el evento. Entonces, por más de que oraban, por más de que tenían la comunión, en su corazón nunca llegó la importancia de ese evento. Entonces, nosotros como miembros de la iglesia muchas veces no sentimos la importancia de los eventos de la iglesia. Por eso constantemente se nota un corazón diferente al corazón del pastor. Incluso nosotros como seminaristas que vivimos con el pastor, muchas veces el pastor nota eso en el corazón de nosotros. ¿Por qué usted no se concentra en el trabajo de la iglesia? ¿Por qué usted no se une en el corazón de la iglesia? ¿Por qué usted no quiere avanzar con el corazón de la iglesia? Entonces, analizando esto, Dios me hacía meditar mucho en la vida de Lot. Este último tiempo Dios me hace meditar en la vida de Lot. ¿Por
Porque si nosotros leemos la Biblia, Lot fue como adoptado por Abraham, ¿verdad? Y de Abraham lo rejunta y empieza. Básicamente todo lo que llegó a tener Lot era por Abraham. Pero el problema de Lot es que Lot veía que Abraham vendió a su mujer. Entonces en el corazón de Lot, él no podía tener esa confianza exacta con Abraham. ¿Por qué? Porque en la justicia de él, Lot era más justo. En la justicia de Lot, él se veía mejor que Abraham. Entonces por eso cuando llegan hasta este punto, ellos empiezan a luchar. Los pastores de Lot contra los pastores de Abraham. Entonces Dios nos muestra por medio de esta historia una cosa. Abraham es la iglesia, es donde está el siervo de Dios, es donde Dios trabaja. Lot es mi camino. Entonces cuando estos pastores luchan, significa que mi pensamiento está luchando contra el pensamiento de Dios. Diariamente yo creo que cada uno de nosotros experimenta esto. Cómo los pensamientos de Dios y los pensamientos míos luchan entre sí. ¿Por qué? Yo quiero seguir mi camino, yo quiero seguir mis cosas, pero Dios que me dice, dentro de la iglesia es su refugio, dentro de la iglesia es su bendición. Un día escuchando a un pastor, él me decía, ¿usted sabe por qué los trabajos de la iglesia dan tanto estrés? Y yo, ¿por qué? Porque es la única manera de que usted busque a Dios, es un estrés santo. Me decía, los trabajos de la iglesia es un estrés santo. Porque afuera usted puede estresarse mucho, pero no hay quien lo respalde. Dentro de la iglesia usted se estresa, pero sabe que tiene un Dios que está haciendo por usted. Entonces, la mitad del estrés se la lleva a Dios, la otra mitad se la lleva a usted. Y me decía, ¿sabe por qué la mitad se la lleva a Dios? Por pelear con usted, porque usted es un terco. Entonces, Dios se estresa, no por preparar el evento, sino por pelear contra su corazón. Entonces, mientras que estamos preparando este evento, a mi corazón también llegaba mucha carga. ¿Por qué? Porque aparte de este evento, estamos preparando el evento en la clínica bíblica. Hace poco salió un evento en Guapiles. Tenemos también, ya viene el pastor David llega mañana, entonces ahí nos daremos cuenta cuáles son las otras noticias. Hay que preparar el campamento coreano en línea, hay que preparar el campamento de danza. Y todo eso lleva al grupo de danza a presentar a diferentes lugares. Entonces, nada más dicen, chore haga esto, hay que preparar esto. Y a mí se me olvida. Digamos, si yo lo apunto y se me olvida también. Entonces, a mi corazón también llegaba como la carga. Pero mientras que estamos preparando el evento, podía ver una cosa. A Dios estaba solucionando cada parte del evento. Entonces podía ver, la pastora nos puso a los hombres a bailar taekwondo. Hermanos, yo en la vida sé, digamos, cómo se golpea taekwondo, sé cómo. Los primeros 3 ensayos fue como un castigo. ¿Por qué? En taekwondo nos hacen abrir los pies, entonces nos obligan a hacer como un split. Yo soy más joven que ustedes, pero ya está edad, ya usted no logra hacer un split. Entonces nos abrían los pies y hubo un momento donde se me salían a lágrimas y yo decía, esto no se puede, pastora, no lo vamos a lograr. Pero la pastora decía, avance. Entonces así empezamos a preparar. El primer ensayo que tuvimos, ni el coreano se sabía la danza. Entonces él era el que nos iba a enseñar y no se sabía la danza. Por hora y media ensayamos, ¿verdad? Poco más, 2 horas. Perdimos el tiempo. Entonces yo le dije a Víctor, que es coreano, usted tiene que ensayar más. Porque nosotros, el ratito que tenemos para ensayar, tenemos que aprovecharlo. Porque después cada uno tiene que ir a preparar. A mí para este evento tengo que ser encargado de la inscripción. Pero lo más difícil de la inscripción es dividir. Porque en el evento coreano se dividen por 10 grupos. Entonces yo tengo que hacer que los 10 grupos estén equitativamente. Digamos como que hay 10 de todos los grupos para que puedan competir y puedan hacer todas las actividades. Pero después la pastora me dijo, Chole, usted encárguese de los booths. Los booths son como los stands de cada cosa. Y metió 10 stands. Entonces tengo que estar detrás, cada stand tiene 3 encargados. Entonces tengo que estar detrás de todos los booths de encargados. Y por más de que usted les pregunte, no sé. Entonces quieren que usted les haga el stand y le digo, bueno, arme esto, arme lo otro. Entonces también llegaba a esa dificultad. Pero cuando el pastor David, antes de irse para Corea esta vez, yo estaba preparando un plan de trabajo para el grupo de danza. ¿Por qué? Quería agarrar como un poco de las tareas del grupo de danza y dividirlas. ¿Para qué? Para yo liberarme un poco y poder trabajar en otras cosas también y buscar también más eventos para que se pueda presentar.
terminé tarde, terminé como a las 11, solo quedaba yo dentro de la iglesia. Bueno, todos estaban en su habitación. Cuando ya apago todo y voy a cerrar, en el lobby está el pastor con Mateo. Entonces yo pensé, ya el pastor se va mañana, se va por un mes. Entonces algo tengo que sacar de aquí, ¿verdad? Estamos solos él y yo, entonces podemos tener la comunión. Entonces cuando salgo, cuando yo le voy a alzar la palabra, el pastor me habla primero. El grupo de danza, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a preparar esto? Entonces ya empezamos a hablar, pero yo quería hacer una pregunta. Porque en mi corazón siempre había una pregunta. Porque yo veo que los pastores, ellos avanzan a una velocidad muy grande. La sabiduría de ellos es una sabiduría inmensa. Pero cuando yo me veo a mí, esa sabiduría no está ni un 20% de la sabiduría que tiene el pastor. Entonces una pregunta que siempre surgía en mi corazón era, pastor, cuando usted era seminarista, usted era igual que yo. Así quería decirle, ¿verdad? Entonces, cuando ya íbamos a terminar, el pastor me dijo, ¿tienes una pregunta? Y yo le dije, sí. No es de trabajo, pastor, es ya una pregunta personal. Entonces el pastor me dice, bueno, listo. Entonces ya le hice la pregunta. Entonces el pastor se ríe y me dice, ¿sabe por qué yo tengo esperanza en usted? Y yo, ¿por qué? Me dice, porque yo era igual que usted y se fue. Entonces ahí podía haber una cosa. La esperanza que el pastor tiene dentro de los hermanos de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros, es Jesucristo que mora en el corazón. ¿Por qué? Yo no soy capaz de guiar al grupo de danza. Porque si vemos mi vida anterior, yo era quien se fue del seminario. Yo soy quien dejó la iglesia. Yo soy quien en su tiempo habló mal de la iglesia. Entonces, ¿cómo puedo guiar yo a ese grupo de jóvenes según mi testimonio? ¿Qué les voy a decir a ellos si ellos humanamente son más buenos que yo? No tengo cómo guiarlos. No tengo cómo decirles, vea, prepare con todo su corazón. ¿Qué me puede decir? Sí, con el corazón suyo que se fue a la iglesia. Así me puede decir si uno de esos jóvenes pueden tratar así. Pero al ver, el pastor no confía en mí, sino el pastor confía únicamente en Dios. Confía únicamente en Jesucristo que mora en mí. Entonces, ¿qué me decía el pastor? Ya usted no tiene que verse a usted mismo. Si usted es tonto, lo vamos a regañar mucho. Sí, es parte de. Pero usted tiene que empezar a ver a Jesús que está en la cruz. Ese Jesús es el que puede guiar su camino. Ese Jesús es el que puede dirigir su vida. Ese Jesús es el que puede trabajar con usted. Entonces ahora puedo ver. El día de hoy tuve la oportunidad de entrar a la cárcel de mujeres, que está aquí en Acerri. Fuimos a dar la conferencia. Tenemos ya como un poco más de 2 meses de dar las conferencias. Y nosotros empezamos con las conferencias del mundo del corazón. Ya nosotros dentro de la iglesia conocemos que dentro de nosotros hay un mundo del corazón que nos arrastra. Bíblicamente es Satanás, pero ellas no conocen ese mundo del corazón. Pero lo curioso es que desde la semana pasada empezamos a predicar. Entonces en esta oportunidad pude ir. Y mientras que estaba allá en la cárcel, podía ver una cosa. ¿Cuánta necesidad tienen ellas de Dios? Porque nosotros tenemos 1 hora para entrar. Pero a cada rato repetían, ay, no quiero que esta clase se termine. Ay, qué interesante. ¿Por qué? Una sola pregunta les hicimos. ¿Para usted qué es el pecado? Entonces ellos decían, el pecado es la maldad. El pecado es hacer las cosas malas. Pero bíblicamente ese no es el pecado, sino eso es como una transgresión que nace del pecado. Bíblicamente nosotros podemos ver que por medio de Luzbel el pecado fue querer ser igual que Dios. Cuando se enalteció a sí mismo, eso fue el pecado que tuvo que ser desechado del cielo. Ese mismo pensamiento le metió a Adán y Eva. Entonces, diariamente, ¿qué nos mete a nosotros? Usted puede guiar su vida solo. Usted no necesita de Dios. Usted le puede ser un Dios sobre su propia vida. Entonces, mientras que estaba allá, podía ver eso. Entonces, ellas decían, ¿por qué ellas nos llaman profesor? Siempre vamos 2, ya sea el que la conferencia o el que no, nos dicen profesor. Entonces, yo iba con Brian. Mientras que estábamos esperando para entrar, yo le decía, ¿por qué somos los más jóvenes? Brian y yo somos los más pequeños. Yo le decía, Brian, ¿usted alguna vez imaginó en la cárcel? Y me dijo, una vez me lo imaginé, pero no ando conferencias, me decía él, ¿verdad? Entonces podíamos ver, la vida de nosotros es guiada por Dios sin que yo merezca. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo para servir para la iglesia? ¿Qué tengo yo para hacer para la iglesia? Yo no tengo nada para hacer para la iglesia. Pero cuando Dios empieza a usar la vida de uno, empieza a formarlo de una manera diferente. De una manera que usted no se imagina. Por eso,
cada uno de nosotros, si deja que Dios utilice su vida, entonces Dios la empieza a formar de una manera que usted no se imagina. Yo nunca me imaginé estar en una cárcel, pero ahora Dios me lleva a dar las conferencias. Entonces, estando con ellas tienen años. Hay una muchacha, bueno, ya es una señora, pero a mí me da mucha risa ella. Ella nos decía, que hablan como personas de la calle, como si fuera un chat, habla ella. Entonces me decía, profesor, ¿sabe qué? ¿Quiere que le cuente por qué yo estoy aquí? Bueno, está bien, cuente. Yo era repartidora. Yo como repartidora. Sí, yo llevaba personas al matadero, me decía ella. Ella los secuestraba y los llevaba al lugar donde los iban a descuartizar. Así nos decía. Entonces, en ese momento uno se pone frío porque está en una cárcel, en una aula cerrada con ella. Me dice, hey, próximo puedo ser yo. Pero ella decía, pero yo nunca maté a nadie. Y dentro del penal yo soy juzgada por matar a alguien, pero yo no lo maté. Entonces ahí predicando el evangelio le decíamos la pregunta, ¿a qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. Pero usted tiene pecado, sí, claro. Entonces si usted se muere hoy condena para el infierno, ¿pero qué vino Jesús? A quitar el pecado. Pero usted tiene pecado, sí, pero ¿quién se lo llevó? Jesús. Entonces está eso, que no pueden creer en su corazón. Entonces cuando yo veo esas muchachas, puedo sentir mucho agradecimiento en mi corazón de que a Dios me permitió a mí recibir la salvación. No fue que yo quise recibir la salvación, sino fue que Dios en su misericordia, Él me escogió para recibir la salvación. No estoy diciendo que ellos no vayan a recibir la salvación, es la segunda vez que ya compartimos. En un futuro sé que Dios también les va a regalar la salvación. Pero lo que puedo ver es la gracia tan grande que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Si no fuera la gracia de Dios, ¿cómo puedo yo recibir la salvación? Si el ser humano está lleno de obra humana, aunque las personas no quieran aceptar, el ser humano tiene su propia obra, tiene su propia justicia, tiene su propio punto de vista. Entonces, cuando se le presenta la obra que hizo Jesús, es muy difícil poder recibirla, porque su corazón está lleno de sí mismo. Entonces, ahí podía ver, a Dios me regaló la salvación en el momento justo. Creo que cada uno de ustedes también, si ustedes recuerdan cómo recibieron la salvación, fue el momento justo donde su corazón pudo vaciarse para que Jesucristo entrara en su corazón. Después de ahí, su vida empezó a ser llena por el Espíritu Santo. Ahí su vida fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, mientras que veía todo esto, podía pensar en la vida de Lot. ¿Por qué? La vida de Lot también fue una vida llena de gracia al principio. Una vida de gracia, ¿por qué? Porque él estaba cerca de Abraham. Y Abraham, aunque tenía su pensamiento, aunque vendía a su mujer, ¿quién estaba con Abraham? Dios siempre estuvo con Abraham. Por más terco que Abraham fue, Dios siempre estuvo con Abraham. Entonces yo también analizaba, mi vida, ¿dónde es más feliz? ¿Dónde puedo ser utilizado más yo? Cuando mi vida está cerca de la iglesia, cerca del pastor. Entonces muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, aparentemente estamos cerca de la iglesia, pero sin darnos cuenta mi corazón está afuera. Por eso es que el pastor David a nosotros siempre nos repite, en el momento donde usted crea que usted está bien, usted se cae. Porque cuando usted piensa que usted está bien, Dios no está trabajando con usted. Entonces, Lot también. Si ustedes leen la Biblia, siempre dice, Abraham era riquísimo y Lot estaba con él. Entonces, ¿quién era rico? Abraham. Pero ¿quién estaba con él? ¿Quién recibía los bienes? A Lot. Entonces, Dios es riquísimo en todas las cosas, en sabiduría, fe, en todas las cosas. En dinero, en todo lo que usted quiera, Dios es riquísimo. Si yo estoy cerca de la iglesia, estoy cerca de Dios, entonces todo eso pasa a ser de quién? Pasa a ser mío. Entonces Lot también, él no tenía nada, sino todo lo tenía Abraham. Pero cuando él se unió con Abraham, mientras que él estaba junto a Abraham, él podía recibir todas las cosas. Él se hizo rico también por Abraham. Entonces Abraham a cada lugar que llegaba, a mí me da risa, ¿por qué? Abraham vendía a su mujer y en vez de el rey o el faraón de ese lugar, en vez de matarlo, le da más cosas. Tome más. ¿Por qué? Porque Dios intercede por Abraham. Aún en su equivocación, ¿por qué? Porque Dios está perfeccionando cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por eso
trabajo dentro de la iglesia, aunque yo me equivoque, ¿quién está perfeccionando? Pues Dios. Dios me está enseñando, vea, esto es mejor hacerlo así, así, así. Entonces el pastor me decía, la sabiduría es algo que usted obtiene dentro de la Biblia. Es algo que usted puede recibir de Dios. No es algo que usted va a aprender por sí mismo. ¿Por qué? Cuando usted trabaja por sí mismo, entonces, aunque sale bien, aunque sale mal, en su corazón solo queda yo hice. Por eso él decía, hay hermanos que por confiar en sí mismo dejan de trabajar para la iglesia. Porque una vez fracasaron y pensaron que fue culpa de ellos. Él decía, la fe no es eso. La fe es confiar en Dios y el resultado se lo da Dios. Sea bueno, sea malo, es culpa de Dios. Usted solo confió. Entonces decía, el grupo de danza, usted da la palabra. Si bailan bien, bailan mal, si se unen con Dios, ya no es problema suyo. Eso es problema de Dios. ¿Por qué? Yo no puedo hacer que el corazón de esos jóvenes cambie. Yo no puedo hacer que el evento coreano salga bien, sino Dios es el que tiene que hacer. Por eso la vida de cada uno de nosotros, Dios es el que tiene que ir delante de cada uno de nosotros. Entonces Lot, mientras veía a Abraham adelante, podía ser bendito, podía recibir todas las cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Qué raro. Las posesiones antes de ser de Lot eran de Abraham. Pero ¿por qué ya no pueden convivir juntos? Porque Lot llegó a un punto de que esto es mío. Al él sentir que eso era suyo, al robar la gracia que Abraham había dado, ya él no podía vivir con Abraham. Ya en su corazón solo había disgusto con Abraham. Por eso el versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, si puedes a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces el versículo 10 es un versículo muy importante para la vida de cualquier justo. Que dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Como cuál huerto? Como el huerto de Jehová. Entonces vio, entonces ahí cuando él ve que la tierra es buenísima, ve que todo es perfecto, entonces ahí él no tiene que trabajar. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Ahí es el mundo que le engaña a usted, que usted va a estar más cómodo que en la iglesia. Entonces, ese pensamiento es el que nos arrastra. Entonces, Lot vio y dijo, ya yo no puedo vivir con Abraham, porque ya entre nosotros ya no tenemos un mismo corazón. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que primero nos hace hacer? Alejarnos de la iglesia, alejarnos del corazón de Dios, apartarnos de Dios. Y luego, ¿qué nos hace? Vean, esta es la llanura. Aquí es donde usted va a estar mejor, aquí va a estar cómodo, aquí usted va a tener todas las cosas. Entonces, así Lot se aparta de Abraham. Así muchos de nosotros nos apartamos de la iglesia. Pero ¿qué dice al final de ese versículo? Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces parece bueno a los ojos carnales. Para su carne es muy bueno. Pero ¿quién va a destruir en un futuro? Entonces todo lo que nosotros levantemos sin la iglesia, Dios sí o sí va a destruir. ¿Por qué? Es su propio corazón. Es su propia confianza. Dios no se lleva con eso. Por eso yo también, cuando me aparté de la iglesia, yo tenía un pensar. Yo voy a alimentar a mis padres. Yo quiero que mi papá deje de trabajar en construcción. Porque mi papá ahora está dañado de su espalda. Hay días que no se puede levantar. Entonces yo verlo acostado, entonces yo te decía, no quiero verlo más así. Pero mientras que yo estoy dentro del seminario, ¿yo cómo puedo ganar dinero? No puedo. Entonces, más bien ellos son los que a mí muchas veces me dan pasta de dientes, me dan cepillo. Entonces, así no me sirve. Entonces, finalmente, por seguir mi propio pensamiento, me salí al seminario. Entonces, un día fui a hacer un trabajo con mi papá a Heredia, y resulta que la muchacha a la que le hicimos el trabajo era como la gerente de uno de los call centers más grandes de Costa Rica. Entonces ella me pregunta, muchacho, ¿cuántos años tiene? Yo tenía 19, yo dije, tengo 19.
Me dice, usted está muy joven, ¿qué hace trabajando en construcción? Y yo le dije, es mientras consigo un trabajo mejor. Quería estudiar algún idioma o algo. Entonces ella me dice, ¿sabe qué es lo curioso? Que es, yo trabajo así, soy la gerente del call center. Entonces me dijo, aprende inglés. Tal vez no perfecto, pero si aprende en inglés medio, yo la meto a un call center. Ganando 700,000 al mes, me decía. Claro, yo pasar de 20,000, 30,000 a 700,000, me decía, bueno, es muchísimo. Entonces empecé, me iba a Lina, como todavía estábamos en pandemia, entonces cada vez que yo me rechazaban tenía que hacerlo todo por llamada, por correo, nunca servía el sistema. Entonces empecé a trabajar, a hacer diferentes trabajos, empecé a ahorrar dinero para pagar mi instituto. Cuando llegaba la gente del instituto que me decía, no, es que ya estamos llenos. Entonces ya en desesperación yo que le decía, le doy el doble de la entrada, saque a alguien y métame a mí. Muchachos, que no se puede, bueno, le doy el triple y usted deja lo que sobra. Y ellos me decían, no, es que no se puede. Entonces así Dios poco a poco empezó a cerrar mi camino. Todo lo empezó a cerrar. Entonces empecé a trabajar en construcción, trabajé año y medio en construcción. Entonces lo que ganaba eran 60,000 por semana. Estamos hablando que 240,000 por ahí, no sé, por mes. Entonces así medio podía ayudar a la casa, pero entre los pases y intentar pagar el instituto y otras cosas, el dinero no alcanzaba. Entonces un día cuando llego a la casa, después de trabajar, hay un poquillo de arroz con atún que había hecho mi mamá. Entonces yo le pregunté, mami, ¿ya usted comió? Me dijo, no, eso que queda es para usted. No, mami, ¿cómo está? Entonces ella que me decía, no, es que a mi mamá parece gastritis. Entonces ella me dijo, es que tengo un ataque de gastritis y no quiero comer. Entonces finalmente yo me comí eso y por cosas de la vida no me fui a acostar a mi cama, sino me fui a acostar a la cama con mi mamá. Mientras estaba acostado empecé a escuchar que el estómago de mi mamá, como rugía. Y yo le dije, mami, ¿tiene hambre? No, mami, yo soy gordo profesional, ¿no? Yo ese sonido lo conozco. Sí. Mi mamá agachó la cabeza y me dijo que sí. Ahí mi propio mundo se destruyó. A Dios me mostró una cosa. Usted quería ayudar a sus papás, pero usted sin la iglesia, usted solo sirve de destrucción para su familia. Entonces cada uno de nosotros, sin la iglesia, servimos solo de destrucción para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para todas las personas de afuera. Pero cuando somos unidos con la iglesia, Dios nos utiliza como personas que puedan iluminar el camino de todas esas personas. Por eso en el momento justo, un tiempo después de eso, la pastora habla conmigo. Y me dice, Chole, ¿cuándo volver al seminario? Y ni por la mente, yo, pero no. O sea, eso no es para mí. Esa es la pastora que me dijo. Yo pienso, yo veo, digamos, a personas como Meme, como Harvey, que tienen su trabajo. Entonces yo dije, tal vez el seminario no era para ellos, pero yo lo veo a usted no tiene nada, me decía ella. Es cierto que el seminario sí es para usted. Entonces, en vez de recibir esa palabra, la pastora, eso era en septiembre, ya entrando octubre. Entonces la pastora me dijo, ¿cuándo vas a volver? Entonces yo poquito le dije, pastora, en enero. Y me dijo, no, enero está muy largo. Y digo, ¿qué tiene? Y le digo, pastora, es que ya yo tengo agenda llena, diciembre, digamos, ya yo lo tengo apartado con mi familia, amigos. La pastora se reía y me dice, usted es un muchacho tonto. ¿Cómo va a decir que usted tiene agenda llena? Eso es mentira. Entonces ya finalmente no entré al seminario. Pero en vez de recibir la palabra de la pastora, mi corazón se levantó como una cólera. Y yo dije, yo le voy a demostrar a la pastora que yo puedo conseguir trabajo. Que no es solo porque no he querido buscar. Era mentira, ya desde antes estaba buscando, entonces empecé a buscar. Me salían diferentes trabajos, pero trabajos donde trabajaba hasta domingos. Entonces constantemente me decían que no. Y finalmente conseguí un trabajo. Ese trabajo era de lunes a viernes, de 7 a 4 de la tarde. Y era nada más estar en una puerta diciéndole a la gente, pase. Pero no me pagaban por venta, sino me pagaban ya salario fijo. Si alguien entraba o no, no era mi problema, yo solo los tenía que invitar. Entonces era un salario muy bueno, ¿por qué? Solo estar parado ahí me daban 80,000 por semana. Entonces yo decía, está bien. Entonces medio le consulté a León Carlos y me dijo, hey, a mí me suena. Pero él no sabía que ya conmigo estaban hablando por el seminario. Entonces por eso él me dijo, pues está bien. Pero por cosas de la vida el pastor se dio cuenta. Entonces el pastor me dijo, venga, tengamos comunión.
Entonces el pastor, yo le dije, pastor, es que así. El pastor me dijo, no tomes el trabajo. Pero como que él me diga hoy, no tome el trabajo, pero ya yo mañana había quedado que yo iba a ir. Ya tenían todo listo, habían hecho la camisa, porque tienen una camisa con nombres, entonces ya me habían mandado el diseño de mi camisa y todo, ya tenía todo. Entonces digo, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo que ir ya la camisa y todo, más bien les estoy debiendo la camisa. Entonces el pastor me decía, no, yo quiero que usted trabaje para la iglesia. Yo decía, pastor, sí, pero yo no quiero ser seminarista. Ese era mi corazón. Entonces yo les tengo una pregunta, hermanos. ¿Ustedes quieren trabajar para la iglesia? ¿Sí o no? Es difícil de responder, ¿sí o no? Pero si ustedes hacen la pregunta, todos queremos trabajar para la iglesia. En cierto punto de nuestra vida, todos nos gustaría ser utilizados para la iglesia. Pero se torna muy difícil cuando yo meto mi pensamiento. ¿Por qué? Dios que le dice a usted, yo necesito un tiempo. No le estoy quitando todas las horas de su tiempo, todos los días. Es un pequeño momento para que usted trabaje para la iglesia. Ese pequeño momento puede cambiar toda su vida. Entonces, así el pastor me decía, yo no quiero que usted entre al seminario, me decía, no entre, está bien. Pero yo quiero que usted tenga la disponibilidad de llevarlo a diferentes lugares a que usted predique, a que usted vea la obra de Dios. Y yo por dentro, es lo mismo que ser seminarista, pero sin ser seminarista. Perdón pues, lo que voy a decir, pero yo sí me está tramando el pastor. Entonces así, yo le dije al pastor, bueno. Entonces me decía, ¿qué quieres? ¿Dinero? Y el pastor, ¿quién no quiere dinero? Y yo le doy, ¿cuánto ocupo? Me decía, no, pastor, era mentira, no quiero dinero. ¿Cuánto? No quiero, pastor. No vayas al trabajo, me decía, venga a la iglesia. Entonces ya no fui al trabajo, me llamaban y yo bloqueé el número y todo, ¿verdad? No, finalmente estaba yendo a la iglesia, entonces el pastor me dijo, viene el Campamento Mundial de México. En el Campamento Mundial hay que bailar raíces. Yo tenía como año y algo de no bailar y me dijo, usted tiene que bailar. Pastor, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? Usted solo ensaya. Entonces me dio un horario. Yo llegaba el viernes, me quedaba a dormir sábado, domingo y el lunes en la noche después del ensayo me iba para mi casa. Y me dijo, busca un trabajo martes, miércoles y jueves. Hermanos, ¿quién le da un trabajo martes, miércoles y jueves? Entonces ya pasa una semana y mi papá llega a la casa y me dice, Steven, que dice el patrón que si usted quiere ir a trabajar un tiempo, 3 días. Entonces me fui, trabajé con él y al Señor le gustó mucho. Entonces me ofreció trabajo y yo le dije, Gustavo, yo no puedo. A mí me gustaría trabajar, pero no puedo. ¿Por qué? Es que yo tengo ya lunes y viernes agendados, entonces no tengo cómo ir a trabajar. Pues no importa, puedo venir martes, miércoles y jueves. Sí, sí puedo. Entonces ya ir trabajando martes, miércoles y jueves, él me daba 40,000 colones, más como trabajos extra que yo le hiciera. Entonces ya aprendí a hacer serigrafía, empecé a hacer muchas cosas, digamos, en la imprenta. Entonces ya el señor me decía, haga esto, entonces ya lo hacía, entonces ya, digamos, el salario de 3 días subía y con eso pude pagar el campamento mundial. Así pude ir a México. Cuando llegué a México yo escuché la predicación del pastor Lee. El pastor Lee me estaba hablando de Abraham, justo lo que estamos hablando. El pastor Lee decía, Dios le dice a Abraham que él va a ser bendición para muchas personas. Pero ¿por qué él no era bendición? ¿Dios es mentiroso o no es mentiroso? ¿Por qué no se veía la obra de Dios en Abraham? Entonces el pastor Lin decía, ustedes nunca tienen que dudar de Dios. Dios prometió que Abraham iba a ser bendición, entonces él sí o sí iba a ser bendición. Pero ¿cuándo Abraham pudo ser bendición? Cuando él pudo unir su corazón con Dios. Cuando él desechó su corazón y pudo confiar en Dios, él vio a Jesucristo. Ahí hasta el día de hoy Abraham es el padre de la fe. Entonces el que nos decía, ustedes pueden ser bendición para muchas personas. Si ustedes cambian su corazón y se unen con Jesucristo, entonces ustedes van a ver cómo Dios los usa para salvar la vida de muchas personas. Entonces fue un golpe directo a mi corazón. Yo decía, hasta el pastor Lin dice que entra al seminario. No les estoy diciendo que entra al seminario, hermano, sino les estoy diciendo que ustedes uniéndose con Dios pueden ser luz para muchas personas. Amén. En ese momento yo lo sentí como vaya al seminario, porque era con lo que me venían diciendo el pastor. Entonces el siguiente día el pastor Lin empezó a predicar
y él estaba hablando de su testimonio de cómo fue embajador en Colombia. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero él dice, el pastor Oxopar le dice al pastor Lin, usted tiene que ser embajador de muchos países. ¿Cómo yo voy a ser embajador si mi estudio tengo? Decía el pastor Lin. Sí, confía en Dios. Entonces el pastor Lin está feliz con eso. Y en eso le entra una llamada del pastor Juan Par de Colombia. Pastor Lin, es que lo quiero invitar a que dé un seminario bíblico acá en Colombia. Entonces el pastor, ¿qué le dice? Sí, si usted me hace embajador de su país. Si no, no voy. Así. ¿Cómo se siente el pastor de Colombia? ¿Qué le pasó, digamos? ¿Cómo va a pedir que sea embajador? Entonces finalmente lo vuelve a llamar pastor, pero va a venir. Ya le dije, si usted me hace embajador, yo voy. Si no, nunca más vuelvo a Colombia. Y así el pastor de Colombia empieza a moverse, no se abre la puerta, ¿no? Entonces le dice que así le decían en Colombia. Esta vez que pude ir a Colombia pude escuchar el testimonio directo del pastor Juan Par. Él decía, cuando yo llego a la embajada me decían, ¿para qué nosotros queremos un chinito de embajador? No hace falta un embajador chino. Él decía, pero es que no somos chinos, somos coreanos, entonces sí necesita uno. No, tampoco, nada de chinos aquí. Entonces dice que así él le decía, pastor, no, aquí nos insultan, más bien. Vaya, usted ponga el pecho por mí, le decía el pastor Lee. Entonces ya así finalmente, la embajada de Colombia pide al pastor Lim que le mande su currículum. A ver quién era el pastor Lim para hacerlo embajada. Y el pastor Lim solo tenía, soy pastor, porque él nunca estudió ni la primaria, ni la secundaria, ni la universidad, no tenía nada. Entonces mandó su currículum, soy pastor. He entrenado a tantos jóvenes por la gracia de Dios, y así lo mandó. Mientras que estaba en Estados Unidos le llegó un correo al pastor Lim en español. Entonces él lo vio y dijo, ¿quién sabe? Pero el pastor Daniel se le acercó y dijo, pastor, ¿qué es eso? Un correo en español, no entiendo. Entonces ya el pastor Daniel empieza a ver y decía, felicidades, usted es embajador de Colombia. Entonces el pastor Lim se asusta, pero el pastor Lim empieza, si no me dan mi título, no es cierto. Entonces, ¿qué le dice al pastor de Colombia? Usted tiene que traerme mi título. Entonces ya finalmente organizan una ceremonia, el pastor Lim viaja y le dan su título de embajador. Entonces allá en el campamento él ponía las fotos de cuando lo hicieron. Pero él nos decía una cosa, hermanos, aunque yo soy tan tonto, aunque yo no tengo estudio, aunque yo no tenga nada que dar a ustedes, yo no me veo a mí mismo, sino yo veo a Jesús que está en la cruz. Entonces él decía, todos sus problemas se solucionan cuando usted ve a Jesús que está en la cruz. Usted nada puede hacer, no es problema, sino el problema es que usted no ve a Jesús que está en la cruz. Entonces ya era el segundo golpe a mi corazón. Lo de Abraham, ahora tengo que ver a Jesús, entonces tengo que entrar al seminario. Finalmente en mi corazón se decide, hablando con el pastor David. Entonces ya regresando de México, tenía como una semana para ir a terminar, digamos, el trabajo que tenía asignado en la imprenta y terminar y ya entrar al seminario. Cuando termino el trabajo, el señor de la imprenta me dice, no se vaya. Yo le quiero pagar 120,000 de lunes a viernes. Entonces mi salario de 40,000 sube 120,000. Y yo que decía, ¿y ahí sí? Por dentro yo decía, ¿y ahí sí? Pero por otro lado Dios me decía, dentro de la iglesia usted puede tener más cosas. Adentro de la iglesia usted puede recibir el doble de eso. ¿Qué son 120,000 comparado a lo que Dios puede hacer en su vida? Entonces finalmente que le dije a Gustavo, no, muchas gracias, pero no puedo. Entonces Gustavo se ríe y me dice, sea un gran siervo de Dios. Así me dijo el señor de la imprenta. Y para lo que usted necesite, cuente conmigo. Él me pagó casi que el boleto para ir a Colombia la última vez. Mi papá le comentó y él depositó la plata y así pude ir a Colombia. Entonces, analizando todo esto, la vida de Abraham, yo puedo ver una cosa. Yo soy igual que Lot. Diariamente mis pensamientos pelean con los pensamientos de Dios. Diariamente yo tengo un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Pero eso es normal. El problema es cuando yo me alejo de Dios. Entonces Lot vivía una vida feliz dentro de Abraham. Pero cuando él se vio mejor que Abraham, entonces automáticamente él empieza a tener discusiones con Abraham. Aunque Abraham fue el que le dio todas las cosas en su corazón, dice, por mí yo lo tuve. Entonces empieza a ver esa pelea. Finalmente él se aparta a su comodidad, se aparta de Abraham. Si ustedes leen
ustedes pueden darse cuenta que Abraham salvó a Lot 2 veces. Pero Lot, por seguir su pensamiento, de ahí nacen 2 pueblos malditos. Entonces quisiera que buscáramos en Segunda de Pedro. Vamos a buscar Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro. El capítulo 2, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice: y libró al justo Lot abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces aquí la Biblia nos aclara una cosa. Cuando Lot se apartó de Abraham, ¿qué hacía con su justicia? ¿Qué hacía con su Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Afligía su alma justa diariamente. Entonces nosotros, apartados de la iglesia, podemos pensar que llevamos una vida feliz, una vida próspera, pero lo que estamos haciendo es afligir nuestra alma justa. Entonces, aquí en 2 de Pedro 2, el versículo 7 y 8 nos aclara eso. Una vez que Lot se apartó de Abraham, entonces Lot empieza a afligir su alma justa. ¿Por qué? Porque empieza a vivir por sí mismo, empieza a vivir por su querer, por lo que quiere hacer. Entonces ya no hay Dios que lo guíe, sino su propio Dios. ¿Quién es? Yo. Por eso también, mientras que meditaba en esto, me llegaba también Ezequiel 28:6, que dice la Biblia: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Ahí está hablando de Luzbel, cuando Luzbel fue desechado del cielo. Pero ¿qué dice? Por cuanto pusiste tu corazón como si fuera el corazón de Dios. Entonces Lot también puso su corazón por encima de Abraham. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando se alejó, diariamente afligía su alma justa. Porque en el mundo, fuera de la iglesia, nosotros no podemos encontrar a alguien que nos respalde como Dios a nosotros. Si no, ahí es usted solo contra el mundo. Pero dentro de la iglesia, usted tiene un Dios que le respalda, tiene un Dios que trabaja para usted. Entonces ahora, aunque yo tengo estrés preparando estos eventos, ¿qué puedo recordar? Dios me sacó de ese mundo miserable. Yendo a la cárcel puedo pensar, ese puedo ser yo el que está ahí. Ahora trabajando con los niños, yo digo, vea todos los problemas que tienen los niños. Hace poco una familia me invitó a compartir con ellos. Su hija menor se intentó quitar la vida, tenía las marcas de cortadas, ¿no? Entonces ahí compartiendo con ella, ahora está dentro del grupo de danza, entonces a cada rato sube estados de agua y entonces yo puedo ver, dentro de la iglesia está toda la salvación para todas esas personas. Está la salvación de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos, de todo. Pero si yo no me uno con el corazón de Dios, entonces yo no puedo ver ese milagro. Por eso, de boca yo puedo decir, sin Dios yo no soy nada, pero en mi día a día yo vivo sin Dios. Ese es el problema. ¿Por qué pongo mi corazón por encima del corazón de Dios? Entonces automáticamente me convierto como Lot, viendo solo los defectos de Abraham, viendo que ya yo no puedo estar con Abraham. Me voy a un lugar pensando que va a ser mejor, pero ¿qué dice la Biblia? Afligir a Lot su alma justa, diario. ¿Por qué? Satanás nos lleva a ese punto donde no quiere que haya un retorno para la iglesia. Gracias a Dios yo también pude volver, pero fue pura gracia de Dios. Entonces ahora Dios me muestra, hay tantos jóvenes, tantas personas con las que hay que trabajar. El 21 de este mes vamos a hacer un evento en Guapiles, en una escuela. Dicen que 400 niños más sus papás van a estar ahí. Entonces ahí hay que llevar danzas. Pero ahí estábamos haciendo el programa con la pastora y digo, bueno, primero Raichos, Chore encargado, presentador evangelista. Luego One More Time, encargado Chore, presentador evangelista. Luego enseñanza de danza, Chore. Luego presentador. Luego la danza de Yunis, encargado Chore. Luego a capelas, encargado Chore. Conferencia, Chore. Entonces todo el programa es Chore. Solo el presentador es el evangelista. Entonces la pastora me volvió a ver y me dice, ¿te quitamos cosas? No, pastor, déjelo así. ¿Por qué? Así yo puedo aprender a hallar la gracia de Dios. Puedo aprender la fe dentro de la iglesia. Entonces la fe no es algo que salga de mí, sino la fe es algo que Dios me da. Entonces hay dos caminos. Dentro del camino de un justo hay dos caminos. Está quien sigue a Abraham y está quien se aparta de Abraham. Está quien está con Dios, está quien está en contra de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? El que no está conmigo está en contra de mí. ¿Por qué? Entonces parece que yo estoy dentro de la iglesia, pero si mi corazón está aparte, yo soy enemigo de la iglesia. Soy enemigo de Dios. ¿Por qué?
El que sea aliado de Dios, el que esté trabajando para la iglesia, es aquel que tiene un uno con el corazón de Dios. Por eso vamos a buscar ya para terminar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Gálatas 3:16. Quisiera que leyéramos todos juntos Gálatas 3:16. Si lo tienen, vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Abraham tuvo muchos defectos. Él vendió a su esposa, él muchas veces desconfió de Dios. Incluso cuando Dios le dice que Sarai va a tener su hijo, él se ríe de Dios. Pero cuando él pudo unirse con Dios, ¿qué dice la Biblia? Que él creyó a Cristo. Por eso es que él es el padre de la fe. Entonces no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa los pensamientos que yo tenga a diario. Eso no es el problema. El problema es que yo no puedo ver a Dios. Entonces la pastora que nos decía, el problema de ustedes no es que ustedes se equivoquen, no es que ustedes hagan las cosas mal, no es que por su culpa se gaste dinero de mal. Ese no es el problema. El problema es que en su día a día ustedes desprecian la palabra. En su día a día no hay Dios. En su día a día no está Jesucristo. Entonces así, sin Jesucristo, sin Dios, yo me hago una persona como Lot, que día a día aflige su alma justa. Entonces no es que Lot no tenía su justicia, sí tenía su justicia. Pero ¿qué pasó? Él diariamente afligía su alma por alejarse de la bendición que era Abraham. Por eso, hermanos, nuestra vida tiene una esperanza. Se llama la iglesia. Entonces, por más difícil que sea mi camino, mi día a día, nuestra esperanza es la iglesia. Dentro de la iglesia está todo. Por eso la Biblia dice, el que no escatimó de su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todo el resto? Entonces eso yo estoy experimentando también en mi día a día. ¿Por qué? Afuera podría estar ganando 120,000 a la semana, pero no sería feliz. Aquí me trasnocho, trabajo más de 8 horas todos los días. No recibo un sueldo, pero dentro de la iglesia yo recibo algo más grande, que es la felicidad verdadera en mi corazón. Ver todos esos jóvenes, yo desde ya me imagino todos esos jóvenes el sábado corriendo bajo ese sol, gasoleándose, recibiendo la conferencia, uno que se quede, entonces valió la pena. Ahí me doy cuenta, ese es el estrés santo dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, yo también les invito a ustedes que dentro de la iglesia ustedes pueden llevar una vida feliz, una vida plena. Y se los digo como alguien que también experimentó. Entonces creo que ustedes también con su vida, más años, han experimentado, pero dentro de la iglesia, ustedes se sienten felices. Entonces un domingo, aunque ustedes no querían ir, cuando salen, tal vez no recuerden mucho la palabra, pero su corazón tiene una paz. Amén. ¿Por qué? Aunque no se acuerde mucho, usted se dio cuenta, Dios está aquí. Entonces sí, Dios puede estar en su casa también, pero su vida está protegida dentro de la iglesia. Diariamente esto es una guerra. Por eso a las personas se llevan a un refugio cuando hay guerra. Entonces esta vida es una guerra entre Dios contra Satanás. Y Dios nos lleva al refugio donde vamos a estar a salvo, que es la iglesia. Amén. Amén. Oremos para terminar. Padre Dios, en esta noche queremos darle gracias. El día de hoy, un poquito tarde, también llegamos, Dios, diferentes complicaciones. Pero usted también nos permitió tener la reunión del sector. Realmente, Dios, tenemos la esperanza de que usted va a trabajar mucho, Dios, con el sector de Gravilia. Ya sabemos, Dios, que es difícil, pero usted va a traer, Dios, muchas personas donde usted les va a regalar la salvación. Dentro de la iglesia, Dios, usted nos dio todas las cosas, por eso nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras enfermedades no son nada, Dios, cuando estoy con la iglesia. Pero fuera de la iglesia se convierte en una carga, en un problema, por eso. Diariamente, Dios, permítanos aprender la fe, permítanos aprender a confiar en usted, permítanos saber, Dios, que sin usted no tengo nada, pero no de boca, Dios, sino creerlo en nuestro corazón. Bendiga, Dios, a cada uno de los que estamos acá, usted les da fuerza diariamente para predicar su evangelio. Y quiero encomendar, Dios, todo en sus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes por venir.